¿Cómo están, amigos? Esto es Eclesia Podcast. Estamos en un episodio más con mi hermano Josi García. ¿Cómo va eso, hermano? ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va, gente? Bueno, bienvenidos y contentos de un episodio más. Acá siguiendo edificando, seguimos edificando Exactamente. con Y hoy todo. estamos tratando un tema que está un poco conectado al episodio Perdón, anterior. hoy se ve la diferencia de dónde vive David y dónde vivo yo. Yo estoy yo estoy con buzo, acá mi hermano está con una remera flamante. Pero bueno, estamos N- unidos in the Norte de spirit. Argentina y centro de Argentina. Gran diferencia de clima. Exacto, exacto, exacto. Decía que hoy vamos a tratar un tema que está muy conectado al episodio anterior. El episodio anterior estuvimos hablando acerca de disciplinas espirituales y bueno, un poco la intención, gente, para que se ubiquen es profundizar en algunas de las que nombramos en el episodio anterior y hoy puntualmente queremos hablar de un tema que no nos va a alcanzar un episodio, creo, hermano, vos vas a coincidir conmigo, pero tenemos mucho para decir acerca de esto y creo que está bueno aprovechar la oportunidad para poder decirlo y este tema es la oración. La La oración. oración, wow. Yo creo que sí, personal, ¿Por dónde podemos arrancar? no sé, no sé, la oración para mí, hablo no teológicamente, sino bien personal. Cuando yo conocí a Cristo, porque para mí una cosa es la oración antes de que vos tengas un encuentro con Cristo, más que nada los que nos criamos en la iglesia, decía, tenés que orar por ahí, te decía tu viejo, ¿viste? Y para vos era todo un acontecimiento difícil porque no tenías todavía no habías tenido tu encuentro con el Señor. No tenías eso que dijo Jesús, el espíritu está dispuesto, ¿no? No tenías quizás esa disposición espiritual. Pero me pasó cuando yo ya tuve mi encuentro con el Señor, que fue a los 17, 18 años, que la oración era lo que más mi interior quería hacer, en un sentido, pero en un sentido lo que más me costaba, no sé si te pasó, pero generaba una Sí, tensión. Era como decir, yo quiero estar totalmente. con el Señor, quiero pasar tiempo con Él, pero a la vez como que parece que todo mi carne y mi mente se opone. Y en ese camino y hoy creo que vamos a hablar de eso, ¿no? Herramientas bíblicas y un poco prácticas para poder entrar a ese lugar donde nuestro corazón quiere Tal estar, cual. porque aquel que tuvo un encuentro con el Señor quiere estar con Él. Bueno, cuando hablábamos de esto el otro día, una de las cosas que decíamos es que la oración es el corazón de esta relación que comenzamos a trazar con Dios. Mm, Como vos bien dijiste, ujú, cuando Cristo se nos reveló, yo creo que lo que empezó a suceder es una lucha que cada vez fue más consciente entre la naturaleza de la cual estábamos saliendo y la naturaleza a la cual estábamos entrando en Cristo, ¿no? Y la oración acá ujú, comienza a tener un rol fundamental porque es lo que nos permite dialogar con Dios, lo que nos permite estar en contacto de una manera muy sencilla, muy fácil con su presencia. Y yo en, pensaba en cómo en realidad es un gran termómetro aún para nuestra conexión espiritual o la apatía espiritual que podemos llegar a tener o las luchas que estamos teniendo en nuestra vida espiritual porque ujú. cuando no venimos bien espiritualmente, lo primero que comienza a costar, yo lo veo en la gente pastoreando, trabajando con la gente, es este tema de orar, de disponer un Ujú, tiempo o de disponer en realidad de una conexión constante con aquel que es nuestra fuente. O sea, el que tuvo un ujú. encuentro con Cristo quiere vivir conectado con Cristo y quiere vivir teniendo esta Sí. relación con Él que cada vez se profundiza más. Y bueno, la oración en este sentido es un medio que Dios puso a nuestra disposición, no solo para que podamos hablar, sino también para que podamos escuchar, ¿no? Cosa que no es menor. Para Ujú, mí, este tema de escuchar a Dios por medio de una vida de oración es una de las cosas ujú, más importantes, porque la mayoría tira flechazos al cielo, pero no todos quizás tienen mm. los oídos dispuestos, disponibles para poder escuchar lo que Dios está queriendo decir. Ujú. No sé cómo lo ves desde ahí. Yo creo 100% en lo que estás diciendo. Yo el último episodio que grabamos, y me gustaría compartir, Isaías 56:7, ¿no? A mí me ayudó muchísimo. Una vez lo leí en un libro y dije, wow, nunca lo había visto, ¿no? Yo no sé quién está del otro lado en el sentido de que puede estar gente que haya sido criada o no en el Evangelio, algunos en el Evangelio y algunos en cierto tipo de doctrinas o de denominaciones con ciertas
ciertas ideas o ciertos extremos. Y a mí me ayudó mucho esto de cambiar el paradigma, si es necesario, ¿no? En relación a la oración. Y quizás Sí, en algunas mesas siempre hablábamos, ¿no? Cuando éramos chiquitos, no sé si vos te acordás, y no sé si lo hablamos la vez pasada, pero mi viejo cuando intentaba hacer culto familiar, creo que lo hablamos, era cuando así. peor nos portábamos. Y a veces parecía como que terminaba mi viejo, ¿viste? No con un cintazo, pero terminaba. Nos poníamos, ¿viste? Yo la empezaban a ir, la pellizcaban, a ir, la agarraban, nada, la pisaban, nos mirábamos y Se nos manifestaban. manifestábamos. Y parecía algo como que si la oración sería un momento de castigo, ¿viste? Pero no sé si no nos lo habían enseñado así. Por Isaías 56:7, Claro, que lo leímos, pero me gustaría recordarlo, dice, me gusta porque el paradigma cambia desde el comienzo del versículo. Dice, yo los llevaré a mi santo monte. Yo los llevaré, ¿no? O sea, como que no es, a veces yo reconozco, bueno, yo tengo que orar, pero si yo reconozco la gracia de Dios que va conmigo, ¿no? Ese paradigma nuevo del nuevo pacto que dice que Dios busca a los que le van a adorar. Yo los llevaré a mi santo ajá, monte y los recrearé en mi casa de oración. No los castigaré, los aburriré. Obviamente hay una pelea ahí con la carne, pero esto de cambiar el paradigma de que la oración, creo que nadie hoy ya piensa que la oración es un castigo, pero esto de que la oración yo voy a ser mm, recreado, ¿no? También me claro, habla de creatividad, como decías bien vos, es el lugar donde no solo hablamos, sino donde Dios habla. Y quizás hay alguien del otro lado tal que cual. se crió o adoptó este Dios lejano, este Dios que, bueno, está esperando que subas los peldaños ahí, matate por subir. Y este es otro Dios, dice, yo te llevaré, ¿no? Que no significa que Tal un cual. día que de pronto un ángel va a venir y te va a llevar de rodillas a la oración, sino que uno va a tener que hacer un accionar en contra de la carne, pero yo creo que cuando uno entiende que es Dios mismo el que tiene la intención de que hablemos con Él, y nosotros como que nos rendimos a eso, por lo menos a mí me ayudó un montón. Sí, yo estoy pensando mientras vos estás hablando en este tema del cambio de paradigma y me acuerdo, por ahí muchos lo tendrán presente por su infancia, pero otros lo tendrán presente por una cuestión no sé, ver películas. Pero, ¿viste esto del castigo con la oración? Andá y rezá tres Padre Nuestro. Oh, Uh, sí. pero en realidad, yo me pongo a pensar en mi infancia y claro, muchas veces lo que pienso es que la oración como una imposición, Mm, viste, es como que no funciona. Yo creo que la oración nace de este vínculo que comenzamos a trazar con Dios a causa de que tenemos una revelación de Cristo, de quiénes somos en Él, ujú, de la obra que Él hizo por nosotros. Y desde ese lugar la oración puede fluir como algo que amamos hacer, ¿no? Em, ujú, y por supuesto, yo coincido completamente con vos que como que Dios mismo nos lleva a ese lugar, ¿no? Dios mismo nos empuja a ese lugar. Y yo creo que hay aún como un acto de seducción de parte de Dios, de decir, yo quiero estar conectado con vos, yo quiero estar fluyendo en este vínculo, quiero mostrarte cosas que no conoces, mostrarte cosas que nunca viste. O sea, es muy profundo lo que comienza a suceder cuando una persona se entrega a Cristo Jesús, pero creo que rompe totalmente cualquier paradigma que quiera asimilar la oración con no sé, con un castigo, con algo que sea, viste, feo, tedioso. Yo creo que los problemas que podemos llegar a tener en la oración o para orar, más bien surgen por esta lucha espiritual entre el espíritu y la carne, sería, entre las cosas del espíritu mm, y las cosas de la carne, que no es un tema menor, es un tema que quizás nos podría llevar muchísimo tiempo, y hasta puede ser para otro episodio, ¿no? Hablando de la guerra espiritual. ujú, Esta lucha entre naturalezas es un gran tema y es algo en lo que muchos mm, cristianos por ahí están como atrapados y no logran tener ujú, victoria, pero no es porque la oración sea un problema, más bien es porque lo que expone la oración es la guerra espiritual en la que estamos metidos. Em, Cuando lees, por ejemplo, escritos de los padres del desierto, uno de los demonios que ellos identificaban, que por ahí después se perdió en lo que se conoció como los 7 pecados capitales, es el demonio de la asedía, que es eso que nos mm, quiere apagar el hambre y la búsqueda espiritual, que nos quiere ujú, generar apatía espiritual. ¿Se entiende? ujú. Entonces, pues eso no significa que la oración
sea algo, viste, duro, o feo, todo lo contrario. Yo creo que de las experiencias más increíbles que muchos de nosotros hemos tenido en términos, no solo te diré espirituales, sino aún físicos y emocionales, han sucedido en tiempos de oración y a causa de que esto es una herramienta y un medio para nuestro Ujú. vínculo con Dios. ¿Sabes qué? Me gustaría compartir un versículo que me ayudó mucho también a poner el fundamento correcto en mi vida de la oración. Viste que en Lucas 18 está la parábola del fariseo y del publicano, que este fariseo dice, yo ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano, y dice que la semana pasada, la vez pasada lo hablamos, y la Biblia dice, el versículo 11 dice algo que a mí me asusta mucho, cuando Jesús describe lo que estaba haciendo el fariseo, dice, el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo, ¿no? Lo habíamos hablado el otro día, ¿no? Y qué Ujú. fracaso es orar consigo mismo, porque en un sentido no está llegando al trono, no está llegando al cielo, y la causa era la posición del corazón, ¿no? Pero después mirá lo que dice el versículo 13, dice, pero el publicano estando lejos no quería aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios se propicio a mi pecador. Pero el 14 dice algo que a mí me llamó la atención, porque dice, os digo que éste descendió a su casa justificado. Y acá hay un cambio de paradigma, porque el objetivo de la oración en el antiguo pacto era descender justificado. Y todavía muchos de Bueno, nosotros quizás íbamos a la oración con la centralidad en el pecado, ¿no? Y acá, claro, el publicano, Jesús todavía no había derramado su sangre ni había venido el Espíritu Santo a morar en los creyentes. Entonces, vos fíjate que el objetivo aún que Jesús dice es, el publicano descendió justificado. Ese era el objetivo. Entonces, si yo pienso que soy pecador, claro. esto es muy importante, hablo del fundamento. Si yo pienso que soy pecador, entonces yo a veces voy a creer que la oración me liga a Dios, que la oración, pero cuando yo entiendo que el publicano descendió justificado, pero a causa de la sangre de Jesús, yo ya entro justificado. En Ujú. Romanos 5.1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Él subió para tener paz con Dios. Nosotros ya subimos en paz con Dios o entramos en Tal paz cual. con Dios. Y yo creo, hermano, que ese fue, yo ahora estoy como compartiéndote dos cosas que produjeron en mi mente un cambio que me hicieron disfrutar de la oración. Cuando yo entiendo que lo que me une a Dios no es en sí la oración me hace conocerlo, pero lo que me une es esa nueva creación que yo recibí por el Espíritu Santo y que yo no subo para ser justificado al bajar, sino que subo justificado para disfrutar su presencia, para pedirle perdón si es necesario, para escucharlo si es necesario, pero hay algo que debemos trabajar en nuestra mente, porque creo que ahí el tema es nuestra mente también, ¿no? Porque esta lucha que vos hablabas de la carne y el espíritu, también con lo que alimentemos nuestra mente es lo que va a determinar hacia qué dirección vamos a ir. Pero me mató mucho esto, porque acá Tal cual. Jesús, antes de derramar su sangre, dijo, este descendió justificado a la oración. Y no quiero hacer mucho, o sea, meterme tan teológico, pero el libro de Hebreos dice eh, que antes dice que iba y el centro era el pecado, o sea, iba la gente a la oración para ser Ujú. libre del pecado. Pero dice, pero Dios quiso quitar esto de en medio, dice, para que podamos entrar al lugar santísimo ya justificado, ¿no? Dice Hebreos. Entonces, cuando vos y yo nos identificamos de que ya somos justos, ya no paso toda la oración como desde un lugar de perdonadme por favor, porque obviamente si hay que pedir perdón, tenemos que pedir perdón. Pero no sé si te pasó que a medida que tu relación y tu revelación, porque muchas veces la oración es producto de la revelación que tenemos, pero yo a medida que se me reveló también que a causa de Cristo yo soy justo, la oración me costó cada vez Ujú. menos. O sea, yo Ujú. entro justificado. Sí, 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 no. No, no, te iba a decir que me ha pasado lo mismo y yo creo que a todo aquel que ha ido creciendo en la oración, esta revelación es la posición en la que nosotros estamos, sería estar en la posición correcta para con Cristo, yo creo que nos hace aún orar desde otro lugar y también ver otros resultados, porque yo creo que también la oración trae resultados, ¿no?
diversos, o sea, más allá de lo que nosotros podamos pedir, que es algo que la Biblia también enseña, pero yo pensaba, esta revelación que el apóstol Pablo por ahí deja ver, ¿no? Que nosotros estamos sentados en lugares Mm, celestiales junto con Cristo. Eso es una revelación clara de cómo uno puede ir a la ujú, oración entendiendo la posición de Cristo y la posición nuestra en ujú, Cristo, ¿no? Y eso te cambia totalmente el paradigma. No es lo mismo orar hacia el cielo que orar desde el totalmente. cielo, ¿no? Es algo que en todo sentido te lleva a declarar otra cosa, a caminar con otra autoridad, a, a moverte desde otro lugar. Vos tenés otra conciencia acerca de lo que Dios puede Mm, hacer. Y yo creo que en todos nosotros Dios ha tenido que trabajar eso. Yo, si tengo que hablarlo en términos personales aún, no sé, se me viene a la mente tanta, tanta cuestión culpógena en mi vida inicial de mm, oración, ¿no? Porque aquellos que hemos luchado, no sé, para vivir una vida ujú, santa, a mí me daba la sensación a veces que viste, por medio de la oración, em, también yo estaba tratando de hacer por mis mm, fuerzas algo que solamente Cristo podía lograr claro. en mí, ¿no? Y eso yo veo hoy, digo, trabajando con la gente, que es lo que con lo que muchos Ujú, luchan. Eh, cuesta esta cuesta a veces esta revelación de comprender que Cristo ya pagó el precio, que Él ya como estableció este puente, ¿no? Que nos vuelve a unir al mm, cielo. Y bueno, tenemos que ponernos donde Él está y abrazarnos de la victoria que Él obtuvo. Y desde ese lugar, en realidad, comenzar a tener una comunión que el Padre está queriendo tener con nosotros y aún llevarnos a disfrutar, ¿no? De todo lo que hay en su presencia. Porque creo que esto también tiene que ver con que la presencia de Dios genera un disfrute que viene mucho por la mm. revelación. O sea, uno aprende a amar la presencia de Dios, eh, y aún esos tiempos que nos da la oración en la presencia de Dios a causa de la revelación que posee. Vi- Y aún yo creo que si vos que estás escuchando ahí tenés este tipo de luchas, confiamos en el nombre de Jesús que Dios va a provocar un mm, rompimiento en esta temporada para que te posiciones en el lugar correcto en Cristo para desde ese lugar tener la comunión que Dios está buscando tener con tu vida, ¿no? Porque la relación que Dios está queriendo trazar con cada uno de nosotros es ujú. personal y nos cambia por completo, ¿no? Sí, esto que decías vos, a mí me ayudó muchísimo el confesar lo que la Biblia dice de mí, ¿no? Hay un versículo que creo que está en Romanos que dice, el cuerpo está muerto a causa del pecado, ¿no? Y el espíritu vive a causa de la justicia. Y yo lo empecé a declarar la segunda parte, ¿no? Padre, gracias porque mi espíritu vive para vos a causa del... Ni lo entendía al principio. Gracias, Padre, porque yo Claro, entro justificado y empecé a confesar, empecé a decir lo que la Biblia decía de mí, porque es algo que Dios no puede hacer por mí. Y mi relación con Él empezó a cambiar un montón. Creo también que es como, no sé si te pasó que por ahí vas a tomar un café o vas a comer a algún lado y viene el mozo, te deja la carta y no sé, te colgás hablando, mirando algo, mirando el celu y cuando el mozo viene es como que no sabes, che, ¿tenés tal cosa? No, lo que está en la carta, o sea, che, y yo creo que a veces por falta de lectura de la palabra, ¿no? Nuestras oraciones son débiles y la posición de nuestra oración es débil. Es impresionante lo que tal cual. nutre. Jesús lo dijo así, ¿no? Jesús le dijo a los mismos fariseos, le dijo, escudriñen las escrituras, ¿no? En las que ustedes creen que tienen vida eterna, o sea, pero no hay vida eterna. Dice, lo que hacen ellas es que dan testimonio de mí. Entonces, cuando nosotros nos falta profundidad, o no sé si profundidad, pero revelación en la palabra, la revelación que Dios le quiere dar a cada uno, ¿no? Porque Él es un papá también que va dando a cada uno según su estómago, según el tiempo en el que está. Dice, y ellas dan testimonio de mí y no se quieren acercar a mí para que tengas vida. Entonces, ahí vemos que Dios une, ya quizás empezando a las formas más prácticas de entrar en esto, ¿no? Las Eso te iba a escrituras decir. dan testimonio de Jesús, dan un testimonio correcto de Jesús,
pero como que el ciclo se completa cuando Jesús le dice, y no quieren venir a mí para que tengan vida. Entonces, la vida de Dios es como el testimonio de las Escrituras más mi acercamiento por ese testimonio, ¿no? Y por eso usamos estos minutos para combatir eh, dentro de lo que podamos, toda idea errónea, porque si yo tengo una idea errónea, lo que va a generar es una relación pobre o un preconcepto en mí que me diga, no, ¿cómo yo me voy a acercar y voy a decirle? Me acuerdo una vez un hombre me dijo, ¿cómo le voy a decir amado? Jesús es un varón. Me dice, mira si alguien viene acá y me dice, mi amor, amado. Y se le había metido el barrio por las venas a este hombre. Y, Claro, claro. obviamente la palabra de Dios dice que la iglesia le puede decir amado. Entonces, el profeta T.B. Joshua, alguien que nosotros admiramos los dos, él hablaba de esta relación entre las escrituras y la oración, ¿no? Yo creo que ese es un primer punto desde el cual podríamos empezar en esta, ahora estamos haciendo una bajada más práctica, ¿no? Sí, 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 no, pero lo que estás citando es un tipo de oración y quisiéramos darte, vos que estás escuchando, que estás viendo esto, algunas cosas que son prácticas. Orar con la palabra es una cuestión clave, clave para la revelación, que es lo que decías vos. Y aún para darnos, porque viste que muchas veces, hermano, la gente te dice, pero che, ¿pero qué oro una hora? Ponele, te dicen, ¿qué oro tanto? Porque no puedo permanecer. Bueno, orá con la palabra. La palabra en realidad te va a dar un montón de herramientas para orar, un montón aún de elementos que desconocías. Y a mí me ha Mm, pasado eso que vos decías un montón de veces, ¿no? Orar con algo que sentís que el Espíritu puso en vos y empezar a declararlo y ujú, empezar a tomarlo. ujú, Pero lo podría decir no solo por palabras que el Espíritu Santo me daba para un momento específico, hablo de revelaciones que me querían llevar como a otro nivel de comprensión, de entendimiento, pero también pienso en promesas, ¿no? Porque la mm, palabra de Dios, la escritura, nos provee un montón de promesas. Justo en estos días venía enseñando acerca de eso, por eso lo tengo fresco. Un montón de promesas con las cuales uno puede aún batallar en oración, ujú, esperando ujú, ver que Dios manifieste algo que ya sabemos. Sería, Él no es hombre para mentir, Él ujú, cumple lo que promete. Y la escritura también es fundamental pensando en ese punto de vista. Eh, yo algo que quiero sumar por ahí, ya que digo promesas, es em, algo que quizá está presente en muchos es la oración de pedir, de petición. Yo escucho a muchos mm, hoy que es como que, viste, por una cuestión de posicionar la adoración y la contemplación y la búsqueda de quién es Jesús, descalifican el pedir. Y Jesús enseñó que mm. pidamos. O sea, Jesús enseñó. Jesús enseñó que pidamos. Esto está bueno que... Y Santiago dijo, no recibís porque no pedís. Por eso, o sea, pero Jesús dijo, o sea, pidan y se les dará. No, no es tan Ujú, complejo. Pero a veces, claro, para mí es un problema constante en la iglesia, ¿viste? Es como que tenemos una revelación y queremos reemplazar la anterior, cuando en realidad deberíamos hacer convivir todo lo que Dios nos enseña, ¿no? mm, Yo estoy ujú, convencido de eso, que el ser humano en sí tiene un problema como para tratar de vivir en un equilibrio de algo tan amplio que Dios nos da, que es el reino. mm, Eh, yo creo que Dios nos da promesas porque también nos quiere enseñar a pedir, también nos ujú. quiere enseñar a confiar. Wow. Y Él es Ujú, alguien que provee, Él es alguien que nos quiere dar aún más de lo que nosotros imaginamos. Yo creo que la vida cristiana es una vida básicamente de dependencia, en donde hay un montón de necesidades en este mundo cargado de aflicciones, ¿no? Y bueno, Dios nos quiere enseñar a confiar, a depender, y no está mal pedir. Yo lo quiero reafirmar en este muy podcast, bueno. porque realmente es algo que muchas veces escucho. No, yo ya no quiero sus manos, yo quiero sus pies. ¿Y por qué no queremos Mm. las manos y los pies? Sería si yo quiero todo, todo lo que Jesús sería, sinceramente. Porque si no, yo creo que enseñamos mal a la gente algo Ujú, que en realidad la palabra de Dios muestra de otra manera. ¿Me ujú. explico? Pero está perfecto, está buenísimo. A mí me pasó y quiero también contar algo, ¿no? Yo cuando era chiquito, mi papá se quedó sin trabajo y durante varios años él no consiguió empleo formal y
y bueno, hizo distintas cosas para poder proveer, ¿no? Salió a vender en las calles y tantas cosas. Y pasó en esos años que se estaba formando mucho mi identidad, ¿no? Los primeros años de la niñez. Papi, ¿tenés para tal cosa? No, hijo, no tengo. No es de un lugar malo, sino que no había, ¿no? Claro, Papi, ¿podés tener? No, hijo, no tengo. Y vos sabés que de grande, yo una vez, o sea, me acuerdo de estar orando y yo podía, hermano, derretirme ante Jesús, adorarlo, decirle que Él era mi amado, componerle canciones, pero cuando yo le iba a pedir, porque tenía las zapatillas rotas, no me podía salir de la boca el pedir. claro. Y si bien ya obviamente se sabe hacia dónde apunto, para mí era un misterio porque yo no podía pedir. Y un Ujú. día en un tiempo de oración es como que viene este pensamiento a mi corazón de que no puedes pedir porque quizás me estás comparando con tu papá terrenal, ¿no? Que no es que mi viejo era malo, sencillamente estaba en un momento de su vida en el que literalmente hay cosas que yo pedía que él no podía suplir. Y Y eso deja una marca. dejó una gran marca en mi adolescencia. eh, y, y que esa marca después se trasladó a mi vida espiritual. Y fue, yo si vos me preguntás, yo no tenía rencor hacia mi papá, un rencor consciente o una herida consciente, pero me acuerdo estar arrodillado ahí al borde de mi cama y decirle, Padre, yo perdono a mi papá, aun si en el fondo de mi corazón yo me ofendí. Y Padre, yo abrazo que vos sos un papá proveedor, que vos sos... Y desde ese día, vos sabés que le pido de todo. No, es que cuando uno entiende quién es Dios, hablando de su paternidad, uno no tiene problemas en pedirle. O Ujú, sea, sinceramente, creo que lo único que nos puede limitar a poder pedirle es falta de revelación. ujú, O creo que también, viste, el enemigo puede llegar a usar una verdad para generar una confusión, porque, a ver, no es mentira, no es mentira que, a ver, para mí la esencia de la adoración es buscar a Dios por quien Él es, ujú, ¿no? Y yo creo que esto también es parte de la vida de oración que estamos llamados a cultivar, ¿no? Exaltar su majestad, adorarlo ¿viste? Por lo perfecto que Él es, exaltar su belleza. Digo, son cosas que yo hoy hago, pero eso no me quita la capacidad de pedir. Yo sé que estoy yendo a Él y en Él está lo que Él puede hacer. O sea, ujú. porque Él es, Él puede hacer. Entonces, una cosa no quita a la otra. Yo creo que nuestra vida de oración aún debería poder contemplar ese equilibrio porque nos va a dar todo lo que el cielo tiene a disposición nuestra, ¿no? Sí, aún, viste que está esta frase que es verdad, ¿no? Si lo tenemos a Él, lo tenemos todo, es así. Pero aún los discípulos teniéndolo al Señor Jesús, el Verbo hecho carne, Jesús le dijo, pidan. O sea, Claro. estoy acá Sí, adelante y sí, Juan le podría haber dicho, no, pará, si te tenemos a vos, lo tenemos todo. Pero el mismo Verbo hecho carne te estaba diciendo, pidan, ¿no? Y a veces creo que al al enamorarnos de ciertas ideas, ¿no? Podemos perder practicidad en cosas que la Biblia deja muy claras. Y me parece, hermano, buenísimo que lo hayas tocado, porque, porque tenemos un papá que, es más, dice, no recibís porque no pedís. O sea, tal cual. es muy fuerte, ¿no? Y después, obviamente, Santiago se mete ya con los motivos. Y si pedís y y si pedís y no recibís es porque pedís con malas intenciones. Pero yo creo que Vos hay te- cosas... vo- ¿Eh? Perdón. sí, 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 perdón, termina de decirlo. No digo que hay veces que yo creo que hay personas que recibieron algo sencillamente porque se animaron a pedirlo. Claro, tal cual. ¿Viste? Es, Pero escuchá, Mateo 7:7. ujú, Me gusta en la NTV que dice, sigan buscando ujú, y recibirán. ujú, Sigan golpeando y se les abrirá. Es como que aún pone este tema de la búsqueda, del pedir, porque en realidad esa es la posición en la que Jesús nos grafica en ese versículo. ujú, Sería, no está mal buscar, no está mal pedir, no está mal llamar. O sea, como que pone al cristiano en, ok, ¿querés ver esto? Ok, pedí, dale, insistí. O sea, o aún la parábola esta, ¿no? En donde alguien va a su amigo a medianoche y le golpea la puerta y esta parábola que muestra la insistencia que uno tiene que tener en la ujú, oración, lo que esconde también es un pedido. ¿Qué le fue a pedir? ujú. Pan le fue a pedir. ¿Se Sí. entiende? Eh,
O sea, está, de vuelta, ¿está mal hacerlo? No, todo lo contrario. Yo creo que en realidad aún es una necesidad. Y te lo digo porque también me encuentro con mucha gente como que abraza los problemas sin luchar con fe. Mm, Cuando en realidad, o sea, yo entiendo, estamos en un mundo de aflicción, pero también Jesús nos dijo, eh, animémonos, o sea, Él venció al mundo. ujú. Tenemos victoria en Cristo Jesús. Y bueno, yo creo que gran parte de eso se debe reflejar en nuestra vida de oración. Vos sabés que yo, quizás esto no lo teníamos en nuestra mapita de ruta, pero esto que hablamos de Mateo 7 que dice, pedid, buscad y llamad. No sé por qué, o sea, me lo imagino así. No digo que Jesús lo Sí, haya querido decir así, pero por ahí a alguien le sirve. Viste que dice pedid. Y bueno, pedir es una acción, no es tan violenta. Es como decir, me das, ¿no? Y hay gente que está acostumbrada a que Dios trabaje con ellos solo pidiendo. Y está bien. Pero hubo veces sí, a mí que yo pedí y como que no recibí. Y dice, che, no entiendo por qué. Bueno, pasá a la segunda fase, que es buscar. Yo me imagino con mi esposa, yo puedo decir, amor, ¿no me pasás mis zapatillas? Yo estoy pidiendo. No hay una respuesta. Bueno, me voy a tener que hacer, voy a tener que ejercer un poquito más de violencia, voy a tener que ir yo a buscar, ¿no? Y, y- y hay veces que directamente no es solo buscar, sino después es llamar, yo lo veo como llamar, es como decir, me pongo en la puerta y yo veo como que va incrementando el nivel de violencia. Y como intensidad. de intensidad. Como pastor también veo esto, ¿no? Que hay gente que está acostumbrada a buscar por sus medios y todo lo que sea, y Dios le esconde esa respuesta en que aprenda a pedir a Dios o a otro Ujú, también. tal cual. Y yo veo que a veces Dios en el pedir trata el orgullo en nosotros a veces. En el Ujú, buscar a veces trata la fiaca, ¿no? Y a veces ujú, en el llamar trata la vergüenza, porque cuando vos tenés que llamar a una puerta, no, no, no digo que Jesús la haya querido decir así, pero hace un tiempo como que tengo estas tres imágenes que me están sirviendo, ¿no? A veces yo pido cosas y a veces ni las pido y Dios las trae. Y wow, Señor, qué papá que sos. Y a veces las pido, no vienen y Dios me dice, no, che, toma un rol más proactivo, empezá a buscar. Y no, che, no, estoy buscando, bueno, empezá a llamar, buscá dónde está la puerta y empezá a llamar. Quizás a alguien le sirve, a veces hay gente que sí. estuvo acostumbrada a buscar, Señor, no sé, por ejemplo, estoy ayunando por un trabajo y estoy ayunando por esto, y estoy ayunando y estoy buscando. Y Dios dice, sí, pero quiero que vayas y le pidas a esa persona que ya te puse en el corazón que te pueda dar una mano. No, no, pero yo te busco a vos. Entonces, eh, sugiero esto, ¿no? Lo sugiero. Sí, sí, yo creo que es útil, es útil. Pensando en otro tipo de oración, yo creo que algo que la iglesia no puede dejar de tener, hablo de la iglesia local, es ámbitos de oración comunitaria, Mm, ámbitos de oración como comunidad. ujú, Porque pensaba en la intercesión, y la intercesión es otra forma de oración que justamente requiere que nosotros tengamos una revelación desde dónde estamos orando, es una posición ujú, en Cristo, ¿no? ujú, Nosotros como la casa que pastoreo, la casa de la que soy parte, tiene esto como muy a rajatabla, ¿no? Y todos los días la casa está abierta para que la iglesia ore, pero la iglesia está, más allá de eso, organizada para todos los días en comunidad, en los distintos grupos, las distintas áreas, etcétera, poder estar clamando en pos de algunas cosas en común, o sea, ujú, intercedemos por cosas específicas. A ver, uno puede interceder de manera individual en su vida de oración diaria, por cosas específicas, pero yo creo que en la oración comunitaria, la oración con la iglesia, que desde el inicio, dicho sea de paso, uno lo puede ver, por ejemplo, en Hechos 1:14, o sea, desde el inicio estuvo en la iglesia, es algo que nosotros no podemos perder. Yo he ujú, encontrado que mucha gente crece en la oración personal a causa de ser parte de la oración colectiva, de la ujú, oración comunitaria. Y yo veo que en lugares en donde la oración comunitaria no es ejercida o no es practicada, también a muchos le cuesta el desarrollo de una vida de oración personal, porque yo creo que ahí hay una retroalimentación. ¿Cuántos en realidad aún aprenden a orar? Y me lo han dicho tanta gente, escuchando a otros ujú. orar.
en esos Es así. ámbitos de oración comunitaria. Yo, ¿Se yo, entiende? yo aprendí así, con mi mamá solos, quizás no es tan comunitaria, pero yo aprendí a orar escuchándola a ella. Y nosotros tenemos oración, bueno, distintos días de la semana, distintos grupos también, y es el mismo testimonio, cómo se aprende. Y algo que dice la palabra, ¿no? Que cuando hay acuerdo, eh, dice que se puede atar y desatar. Y yo Tal cual. creo que nuestro acuerdo es un asiento de poder, ¿no? Produce un asiento de autoridad. Y creo también, hermano, que no podemos menospreciar el poder de la oración comunitaria. Me gusta lo que dice el apóstol Pablo a una de las iglesias. Él estaba preso y dice, yo sé, dice que por la gracia del Señor y por la acción de vuestras oraciones, yo estaré libre en un poco tiempo. O sea, Sí, literalmente había un instrumento o había un ingrediente, perdón, que en el mundo espiritual ocasionaban las oraciones que iban a producir una libertad física de la cárcel del apóstol Pablo. Y yo creo que es importante no descuidar esta parte, ¿no? Eh, Después también está la oración íntima, ¿no? En Mateo 6, 6 dice que podemos ir a nuestro aposento y hablar a nuestro Padre que está en secreto y Él nos va a recompensar en público. A mí me llama mucho la atención esto de la recompensa, porque creo que las disciplinas espirituales algo que hacen, no sé si lo hablamos la otra vez, es pasarnos de los regalos a las recompensas, ¿no? Eh, Casi siempre que se habla de disciplina se habla de recompensa. Me gustan algunos puntos por ahí también a remarcar. Primero que el que te está esperando es el Padre, no es aunque también es juez y aunque también él está, está papá ahí. Y si pudiera dar un tip mío, ¿no? Yo comencé la oración queriendo que Dios baje a mí, ¿no? Y queriendo sentirlo en mi cuerpo. No sé si todos empezaron así, quiero llorar. Pero como que en un tiempo vino este pensamiento de, che, y si en vez de querer que yo baje a tu, y seas yo en las sensaciones, y si querés volverte más sensible vos a mí que soy espíritu, y claro. cuando entendí que la oración era para pasar tiempo con Él, como decíamos hace un rato, pedir y demás, pero también para volverme más sensible espiritualmente, wow, eso cambió un montón el paradigma, ¿no? Y también otra cosa que me gustaría decir de la oración íntima es que repercute en cualquiera sea tu actividad pública. Por eso dice, el secreto recompensa tu vida pública. Y alguien nos está escuchando y por ahí tu vida pública es un bufete de abogados, en otro es el deporte, en otro es... Pero la oración tiene el impacto a cualquier tipo de vida pública, obviamente mientras no sea pecado. Si no está viendo alguien que vende droga, no vas a vender más droga en el nombre de Jesús, eh, pero digo, la vida íntima impacta Ajá, cualquiera sea tu vida pública. No, porque a veces pensamos, no, tal la cual. vida íntima impacta tu vida religiosa. No, la vida íntima impacta tu vida pública, cualquiera sea esa vida. Sí, y además yo creo que en un mundo tan globalizado y conectado y dependiente de pantallas y de Ujú, noticias, lo que nos permite apartarnos es justamente tener una desconexión que nos vuelve, como vos decías, más sensible, ¿no? A la obra del Espíritu Santo. Y por último, por ahí, la oración que queríamos dejarle como algo práctico es la oración contemplativa, ¿sí? Y la oración contemplativa es una oración que nos encanta. Muchas veces hablamos mucho acerca de esto con Josi. Y quizás es algo que no escuchamos tanto hablar, no sé qué pensás vos, hermano, en la ujú, iglesia hoy, pero yo creo que es algo que está creciendo y va a crecer cada vez más porque es una necesidad, ¿no? Primera de Tesalonicenses 5:17, te lo, se los voy a decir en la versión de mi hermano, en la Reina Valera, orar sin cesar, ¿no? Dice, oren sin detenerse, oren sin parar. Yo creo que este tema de vivir en una oración constante es la oración que nos lleva a contemplar la presencia de Dios. Y podríamos decir tantas cosas acerca de este punto, pero yo creo que una de las más importantes que quisiera poder dejarles, no sé qué pensás vos, hermano, es que esta oración nos permite, sin importar lo que yo estoy haciendo, porque la excusa de muchos para orar es su actividad, ¿no? La mm, excusa de muchos es lo que hacen, que no pueden dejar esto, que no tienen tiempo, que esto. Bueno, la oración contemplativa lo que a mí me permite es vivir conectado con Dios, es tener una oración constante de mi ser interior, sería de mi espíritu. Entonces yo ujú, estoy haciendo cualquier cosa, pero en mí hay una oración constante.
Y a muchos cuando les digo esto, a veces como que les cuesta imaginarse de manera práctica cómo es esto. Pero a mí me ha servido mucho, por ejemplo, meditar en palabras que Dios me ha dado, exaltar a Dios de manera constante con algo que sé que lo glorifica, o sea, em, cosas tan sencillas como por ejemplo, proclamar quién soy yo en Cristo Jesús. Es una oración que, Ujú. por ejemplo, estar en Cristo, ¿no? Yo muchas veces yo tengo, por ejemplo, haciendo cualquier cosa, yo tengo como hobby, para el que no lo sabe, en mis tiempos libres estar en el campo trabajando, ¿no? Acá en Misiones, por ahí allá a los porteños y los de Gran Buenos Aires y los de otras grandes urbes es algo no es algo tan usual, pero yo cuando estoy trabajando, Tenemos otros hobbies. tenemos otra, claro, exactamente. Yo cuando estoy trabajando en la tierra, dentro mío tengo: "Señor Jesús, te exalto y te glorifico". Y a veces estoy una hora repitiendo eso mientras estoy cortando el pasto, ¿se entiende? Estoy, Ujú. acarreando postes, estoy: "Señor Jesús, te exalto y te glorifico. Señor Jesús, sos mi todo, Señor Jesús, sos mi todo". Es como una repetición incesante en el interior que a mí me mantiene consciente Ujú. de la presencia de Dios, de quién soy en Cristo, de quién Cristo es en mí. No sé si podés aportar algo, porque ya tenemos que ir terminando. Sí, creo que la forma práctica es esa, ¿no? Es a veces susurrando y a veces los monjes de allá cristianos de la antigüedad hablaban del respirar también, usar la respiración. Ujú, Al principio, casi todos los que nos adentramos en esta disciplina sabemos que el cuerpo se resiste a esta disciplina. Y quiero decir algo que leí en un libro que me gustó mucho, que el primer objetivo para vivir en el espíritu de oración de 1 Tesalonicenses 5:17 es cambiar la divagación por oración. ujú, Eh, eh, Digo esto, ¿no? Si este hombre de Dios decía que en nuestro corazón o nuestra mente suele divagar y tenemos que cambiar ese murmullo constante en una oración constante, usando palabras las que puedes agarrar una frase de la escritura y repetirla en tu corazón, puedes decirle gracias, puedes decirle te necesito, puedes decirle distintas cosas. Yo he probado la verdad durante años, ¿no? Venimos, creo que los dos, yo vengo en este camino de oración contemplativa hace quizás 8 o 9 años y ahora ya se me hizo como un hábito ujú, y es un vivir muy dulce, la verdad. Alguien me dijo, no, porque si hacemos eso es como Jesús dijo que no hagamos vanas repeticiones. Claro, pero ahí la palabra clave es vanas repeticiones, ujú, no repeticiones. Aun cuando Jesús estuvo, y cerramos con esto, ya tenemos que cerrar, ¿no? Pero aun cuando Jesús fue al Getsemaní, dice que él oró 3 veces las mismas palabras, tal cual. pero no eran vanas, eran palabras que su corazón tenía sentido. Yo diría esto también, ¿no? Lo decía el hermano Lorenzo, La práctica de la presencia de Dios es mi libro favorito después de la Biblia y habla sobre esto. Y él le decía a un discípulo, decía, eleva tu corazón a Dios cuando estás comiendo, eleva tu corazón mientras estás con otro, en un sencillo Jesús te amo, en un sencillo gracias Señor. Y eso empieza a generar, nada, que uno permanezca ferviente constantemente. Tal cual. Es una práctica, para mí, hermano, creo yo, es el objetivo final de la oración, es que seamos consumidos por este espíritu de oración. Y yo creo que cuando comencemos a vivir en este espíritu de oración, ya casi que cualquier acción se transforma en adoración y está seguida de una oración interna. Tal cual. También podríamos hacer otro episodio de esto, pero acá Sí. estamos ya cerrando. Sí, sí, bueno, y nada, queremos animarlos en realidad a todos, a crecer en su vida de oración. Quizás este episodio para muchos les esté dando herramientas prácticas, ¿no? Para poder Ujú, entender cómo profundizar su vida de oración. Y yo solo para cerrar, aportando lo que vos decías, lo único que puedo decir es esta frase que T.B. Joshua decía, ¿no? Si nosotros no le damos ocupación a nuestra mente va a encontrar en qué ocuparse, ¿no? Entonces, yo creo que ujú, sea la oración contemplativa, la oración en intimidad o la oración comunitaria, son tres cosas que se pueden complementar y llevarnos a crecer en nuestra vida de oración. No tenemos más ujú. tiempo.
el próximo episodio seguramente trataremos en más profundidad otra disciplina espiritual, pero queremos animarte a que puedas poner en práctica esto a través de estas herramientas que quizás pudimos brindarte. Vamos a hacer una oración pequeña, ¿te parece? Sí, Te invitamos a de que una. también le puedas compartir este episodio a quien vos veas que lo necesite o quien quieras que por ahí lo ayude, ¿sí? Con tu grupo ahí, hay grupos de WhatsApp hoy de la iglesia, de servicio, puedes compartirlo y que la palabra corra. Así que vamos a orar. Vamos a orar. Padre, te bendecimos y te damos gracias por poder compartir, Señor, de lo que está Gracias. escrito y también de la experiencia que hemos tenido estos años por tu gracia. Nosotros con David, Señor, de lo que tenemos damos ahora, Señor, Sí, oramos que Señor. no haya condenación, que no haya, Señor, en la mente, Señor, que esta palabra haya servido, Señor, para destruir todo engaño, Señor, Sí, para Jesús. contribuir a ese fuego que vos ya estás prendiendo en los corazones de toda tu iglesia. Gracias por ser parte de esta generación, Señor, a la cual nos has enseñado a amar la oración, a amar tu presencia. Bendecimos las comunidades, Señor, que haya oración, Señor, en comunidad, que esto crezca a lo largo y a lo ancho de las naciones y te damos gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén, Bueno, amén. gente, que el Señor te bendiga mucho y nos vemos en un próximo episodio. Abrazo grandote. Abrazos a todos. Chau, chau.